Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con Paula Arrieta Gutiérrez. Ella es artista visual y académica. Vamos a hablar sobre este libro que es de la editorial Tiempo Robado, Si muere Duchamp. Un libro que se editó, si mal no recuerdo, en el 2021, ¿20? 2021, sí, Ya, 21. sí, no es un libro actual, pero es muy actual por lo que tiene este mes, en marzo, que se nombra el mes de las mujeres, pero me interesó mucho hablar sobre arte y arte visual a propósito de este mes. Este libro de Paula es un libro que al parecer habla sobre la autoría, la cuestionada autoría del urinario La Fuente de Marcel Duchamp, una obra que es fundamental, pero absolutamente fundamental dentro de las artes visuales contemporáneas. Pero el libro, este parece la justificación, porque el libro es un libro que a mi parecer es un libro que se hace preguntas respecto a este hecho de cuestionar o no la autoría de Duchamp con respecto al urinario. Lo que se plantea, y han aparecido varias noticias, yo leo últimamente, es que la autora del urinario podría ser una mujer, que es una baronesa con un nombre muy difícil. La baronesa, voy a buscar aquí, la baronesa Elsa von Loringhoven. Joven, Ella, que sí. es ella, que también fue una artista muy reconocida y que hizo bastantes obras y su trabajo fue bien reconocido mientras ella vivió. Entonces de ahí surgen otras preguntas con respecto a por qué no se mantienen. Si una mujer logra en un momento establecerse como una figura reconocida, ¿qué pasa con ella después? ¿Por qué los hombres se mantienen en la historia y son hitos y las mujeres desaparecen? Su legado, su trabajo desaparece. De eso también se cuestiona este libro, porque como dije, plantea más preguntas más que dar respuesta de quién es finalmente la autoría, porque finalmente como que también se plantea que no es tan importante con respecto a cómo podemos cuestionarnos con respecto a este hecho. Bueno, espero haber introducido bien este libro, Paula. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Gusto conocerte y gracias por invitarme. Gracias a ti por darme el tiempo de hablar contigo de este libro. Mira, para comenzar, yo hice un breve resumen, pero quería que tú estás un poco en este libro, pero quería que tú me explicaras de dónde nace o dónde surge, más que la historia del urinario, sino todos los cuestionamientos que realizaste en torno a este cuestionamiento sobre la autoría de la fuente que se adjudica a Duchamp. Yo diría que la primera como gran fuente de acumulación de investigación que está en el libro viene de las clases que yo hago. Yo soy profesora de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y en todos los cursos aparece este cuestionamiento desde un hecho tan simple como que nos toca ver en clases muchos más artistas hombres que artistas mujeres. Cuando tenemos que ver los grandes hitos de la historia del arte, tenemos que ver artistas varones, ¿cierto? Y los nombres son más o menos los mismos que se repiten y son los 5 nombres que cualquier persona daría sobre... O sea, uno dice, nómbrame 5 artistas, todo el mundo diría Picasso, Warhol, no sé, Da Vinci, Duchamp y tal vez alguna más. Y nunca llega una mujer. Entonces, la experiencia de hacer clase incluye el 2018, donde el tema del feminismo en la universidad toma mucha fuerza y empieza también a cuestionar los currículos. Entonces ahí hay mucha investigación sobre la historiografía feminista del arte, que uno podría pensar que es algo como súper novedoso y ya tiene 50 años, digamos. O sea, el gran libro, el gran texto ícono de la crítica feminista, que es un libro de Linda Nochlin, de una historiadora norteamericana, es de los 70. Entonces, y ella ya está pensando estas cosas. Entonces uno dice, bueno, hay harto acumulado. Y justamente en esa época en que empecé a darle vuelta a esta idea del libro, había pasado lo del juicio por el caso Antonia Barra, que es algo que también está presente en el libro. Y como estábamos en pandemia, tú se acordarán en general que la audiencia de formalización tuvo como un récord de espectadores por internet. Que eso nadie nunca ve el canal del Poder Judicial, jamás. Y sin embargo, de pronto había 1 millón de personas conectadas
Y lo que pasó ahí fue muy clave, porque lo que se dijo ahí, sobre todo de parte del abogado del imputado y que ahora está declarado culpable y está preso, era que el testimonio de Antonia Barra no podía ser confiable. No era confiable. Daba lo mismo lo que yo hubiese dicho, lo que yo hubiese escrito, lo que hubiese manifestado, daba lo mismo. Y sin embargo, lo que dijera él era muy importante, era muy serio. Y había una cosa entonces que se repetía con otro caso reciente, que es el de Nabila Rifo, donde los medios de comunicación y un aparataje gigante se dedicó a desacreditar a la víctima, el relato de la víctima. Y hubo cosas inmorales, entre medio sacaron sus exámenes personales, sus exámenes de salud, qué sé yo. ¿Por qué pasaba esto? Que cuando una mujer dice algo, y uno podría decir que los artistas dicen algo a través de una obra, ese relato es siempre relativizado, mientras que cuando un varón dice algo, eso es conocimiento, eso es ley, eso es respetable, es algo inteligente, reflexivo, brillante. Y esa es la idea del genio, ¿cierto? Lo que dice un artista varón es genial. Por lo tanto, no lo puede haber dicho una mujer, porque una mujer no cuenta con ese... No está concebida como ese sujeto. Si dice algo es porque está mezclado con sus emociones, con su cuerpo, con su intimidad, cosas... Bueno, y eso, estaban todas esas como reflexiones y que son muy presentes, o sea, no es solo como un trabajo académico, es lo que estaba pasando en la tele, en las noticias, en los casos judiciales en Chile, qué sé yo. Y leí una novela, que es con la que le da como pie a la historia de Duchamp particularmente, que es una novela de Siri Hustvedt, que es una escritora norteamericana, donde habla de esta historia que yo jamás había escuchado. Imagínate, yo estudié artes visuales, estudié un magíster en artes visuales, fui a estudiar un doctorado en teoría e historia del arte y jamás había escuchado que capaz que el urinario no era de Duchamp. Jamás. Como que es como un secreto, como un tema tabú. ¿Okay? Entonces, y en la novela, que es una ficción, ¿cierto? La protagonista está segura de que Duchamp le robó la autoría de la fuente a esta artista alemana. Y dije, ¿y esta historia? Bueno, la busqué y efectivamente esa historia existía hace mucho tiempo. Había una historiadora que la había investigado y había encontrado ciertos documentos que podían avalar su tesis. Como dices tú, el libro no lo soluciona, no es una investigación policial al respecto, sino que cuestiona esta idea de la autoría. O sea, a propósito de este problema, la pregunta es ¿por qué siempre los varones son geniales y las mujeres no pueden ser geniales, nunca? ¿Por qué la historia del arte se construye a través de esa figura del genio? Y porque eso es lo mismo que pasa no solo en el arte, sino que en el derecho, en la esfera pública, en la política, en la cultura, en la ciencia, en el conocimiento en general. Pareciera que hay un solo sujeto que puede generar conocimiento, que es el sujeto varón, y nadie más. Y aparte un varón muy particular, ¿cierto? No un varón africano. Entonces, sí, y con respecto a lo que mencionabas, tú ocupaste el término que entiendo que es un término legal, que es el ad hominem, que lo proyectas a este tema del genio y como el ser iluminado que dice algo y esa es la palabra o lo que tiene validez. ¿Por qué lo incorporaste? ¿Qué te pareció significativo en este término que lo incorporaste? O sea, viene desde el juicio de Martín Pradena, pero lo incorporaste y me parece súper como lúcido este ejercicio de llevarlo a las artes visuales, porque también a veces se manejan campos muy separados, pero finalmente lo que escribe este libro es que está en todas partes. Entonces, al proyectar este término, se hace una relación. Pero, ¿qué te pareció tan significativo en ese término para utilizarlo? Es como para explicarlo muy en general, porque después leí como artículos enteros sobre el uso del término ad hominem, que se usa mucho en derecho. El ad hominem es como una argumentación falaz que da por acreditado un hecho solo por la reputación de quien lo enuncia, digamos. Entonces, o al revés, descalifica una afirmación por la reputación de quien... entonces sería como decir, una falacia ad hominem sería decir, esta persona ha mentido toda su vida, por lo tanto está mintiendo. Una cosa así. Y lo que me llamó la atención es que era utilizado convenientemente, digamos. O sea, que el abogado de Pradenas decía, él parece un actor de cine,
dijo en una parte. ¿Cómo va a ser un violador si parece un actor de cine? No necesita violar a alguien si es precioso, dijo una cosa así. Entonces, ya, o sea, que quién es él, su historia, lo hacen incapaz de un hecho en particular. Eso por una parte. Pero cuando se trata de una mujer, es al revés. O sea, que Antonia Barra haya estado tomando, que estuviera de fiesta, que lo que sea, lo mismo con Nabila Rifo, ¿cierto? Que dijeron, no, pero tenía no sé cuántos pololos, o que no sé qué, o que no sé, da lo mismo. Eso hacía pensar que entonces mentía. Entonces, era como, bueno, ¿es una falacia o no es una falacia? ¿Sirve la reputación de alguien para acreditar su versión de unos hechos? ¿Y por qué sirve a los varones y no sirve a las mujeres? O sea, había como un sesgo, era muy clave ese término porque demostraba como que condensaba esa hipocresía hacia los argumentos de las mujeres. Y sin embargo, y de hecho lo nombro a propósito de Duchamp, la mayoría de los críticos, no la mayoría, pero varios críticos que defienden la autoría de Duchamp, dicen, es que es muy Duchamp de la obra. Dicen, es una obra muy Duchamp, eso ya es como el ad hominem submetafísico, como es súper Duchamp, no hay ninguna duda. Pero sin embargo, uno mira el trabajo de la baronesa y también el urinario podría ser súper varonesco, ¿sí? Pero no sirve ahí. Hay que acreditarlo. En cambio, el varón no es necesario, basta su reputación que se autoconstruye además. Entonces es un pie forzado que es de autocumplido. Y me llamó la atención también, bueno, el recurrir al libro de Siri Husbeth, que yo también lo leí, pero cuando estaba leyendo este libro, me di cuenta que había olvidado completamente ese tema, el tema de la baronesa, de la autoría, que se revisaba en el libro de Siri Husbeth, que era muy seguidora de la baronesa, el personaje principal que se supone que también podría ser ella. Entonces también me medité sobre esto que tú mencionas, que tiene que ver con la construcción de la historia, porque estamos como formateados de alguna forma a olvidar lo que no entra convenientemente dentro de lo que se supone que debíamos estudiar, o sea, de lo que deberíamos entender. Entonces, también te quería preguntar por eso, porque finalmente el libro termina siendo una reflexión muy importante sobre la construcción histórica, más que construir nuevos relatos, cómo los construimos y cómo apartamos o incorporamos a otros relatos, otras voces, qué perjudica o qué beneficia que estén o no estas voces. Entonces también quería preguntarte sobre eso, sobre esta construcción del relato, y también tú como académica, ¿qué responsabilidad también tiene? Porque hay una responsabilidad de la academia en esta construcción. Total, o sea, es una responsabilidad muy grande, porque la academia, y eso es lo que dice Linda Nochlin en este ensayo como inaugural de la crítica feminista del arte, quienes perpetúan la idea del genio son las instituciones en la historia del arte, a través de la universidad, de la investigación, qué sé yo, la forma en que se enseña arte. Ella cuenta algo que me parece que es súper clave para entenderlo. Dice, durante muchos años de la historia del arte, sobre todo el periodo más ilustrado, el gran arte era la pintura histórica y la pintura de desnudos. Y eso tiene una razón muy particular, porque cuando uno le pone ropa a un modelo, lo contextualiza en una época. Y durante mucho tiempo se pensó que el arte tenía que ser universal y transhistórico, digamos, no podía ser de su época. Que esa era la belleza. La belleza era lo que iba más allá de una época en particular. Y las mujeres, hasta avanzado el siglo XIX, o sea, estamos hablando de antes de ayer, no podían ir a clases de dibujo con modelo desnudo, por ejemplo. Entonces, es muy simple decir, solo han existido grandes genios de la pintura, y dicen las mujeres, bueno, porque nunca tuvieron acceso a eso que constituía el gran arte de una época. Entonces ella dice, son las instituciones, hay que preguntar por cómo funcionan las instituciones, y no cómo funciona el genio artístico femenino, ni si hay un talento particularmente femenino ignorado, no, sino hay que ver cómo las instituciones alimentan un relato para, como dices tú, como sostener su coherencia. Y en ese sentido, el trabajo académico, sobre todo de docencia, creo, el de investigación también, pero el de docencia, tiene que desandar todos sus caminos, y esa cuestión es terrible. O sea, imagínate, es terrible desandar un camino al que te has dedicado todo el tiempo. Y estas historias, por ejemplo, esto de olvidar ese detalle también tienen que ver con
bueno, con la dicotomía que existe en cómo se produce conocimiento. Así como pensamos que el conocimiento lo puede producir un varón occidental, cisgénero, es el sujeto del conocimiento, ¿cierto? Como si uno dice, leí un libro de historia del arte, está pensando que lo escribió un varón, inmediatamente. O un libro de ciencia, lo mismo. Ese sujeto del conocimiento se opone a otro que no es capaz de levantar relatos oficiales, no es capaz de hacer, solo hace misterios, que sería como la mujer sensible, emocional, qué sé yo. Eso mismo actúa en la diferencia de la ficción y la investigación histórica, por decirlo. O sea, como ese libro, y eso es lo interesante del libro de Siri Hustvedt, creo yo, ese libro es una novela, y uno tiende a pensar que las novelas inventan, son ficción, que son mentiras. Entonces un dato así puede funcionar en una novela, pero yo creo, este es como el tema siguiente que me ha ocupado estos tiempos, que la ficción es una manera de conocimiento y que ahí es donde es posible imaginar políticamente un mundo diferente. Hay una cuestión que dice Linda Nordling en su ensayo, que tampoco es nuevo, nada de esto es nuevo, el libro es como un resumen de ideas que ya están circulando, que dice... Cuando alguien, y esta es como debería ser la empresa del conocimiento, ¿cierto? Cuando alguien te dice, es que las cosas son así, hay algo raro. Ahí es donde uno debería, que a uno le interesa el conocimiento, la investigación, la academia, o en verdad la curiosidad y la vida en general, uno debería decir, cuando alguien te dice, es que eso es así, uno debe decir, pero no. Es muy raro, eso como que hubiese una fe superior. Es que él era genial, el artista era genial, entonces hacía esto genialmente. ¿No será que, como en el caso de Picasso, ¿cierto? Que es como el gran genio del siglo XX. Pero claro, pero si empezamos a ver que su padre era profesor de arte y que de chiquitito lo llevaron, bueno, capaz era un genio medio estimulado también. Entonces, lo mismo pasa. En la universidad me pasó, yo siempre cuento esta historia porque antes del 2018, que las cosas cambiaron mucho, que había una carrera de la facultad donde entraban casi ninguna mujer, muy pocas mujeres. Y un profesor de esa carrera dijo, es que es así, a las mujeres no les interesa esto. Y uno dice, ¿por qué no me alcanza esa explicación? ¿Por qué? Y pasa en todas las carreras que tienen sesgo de género, ¿cierto? O sea, ¿por qué solo hay una mayoría de varones en ingeniería o en ciencia? ¿Y por qué hay puras mujeres en educación parvularia? No puedes, es así, es una respuesta demasiado simple. Entonces creo que la labor desde el trabajo académico es ir a empezar a tirar ese hilo, encontrar otra historia, otra, y luego decir, bueno, me parece que hay una estructura que está soportando eso. Ay, perdón. Bueno, y como para ir finalizando, desde tu experiencia personal como académica y en la universidad, ya algo me hablaste de que hay algunos cambios, pero ya, por ejemplo, en las mallas de artes visuales, en la historia del arte, se están revisando y se están incorporando textos o revisiones feministas o que incorporen obras de mujeres, no solamente a grandes obras de mujeres europeas o estadounidenses, sino latinoamericanas, mujeres indígenas, mujeres con otra historia o de otros géneros. ¿Ya se está incorporando esto o se mantiene todavía y es mucho más lento de lo que pensamos? Porque daría la idea, por ejemplo, revisando bienales, revisando lo que se está exponiendo, que está cambiando, pero a veces uno tiene, bueno, pero en la academia ¿está cambiando o sigue exactamente igual? Uno podría decir como el vaso medio lleno o el medio vacío. Cambios hay, o sea, eso sí, y son capaz que hartos. Sí hay nuevos temas, sí hay nueva autora, hay nueva artista, están entrando a ser como conversadas dentro de la academia. Hay también una ola de académicas nuevas ingresando a la academia con temas nuevos, con experiencias diferentes, sobre todo académicas mujeres, diría yo, que traen esos nuevos temas. Y uno dice, sí, mira, como se echó a andar, pero es lento. Yo creo que es muy lento porque uno tiene que pensar que no es, la universidad no es como un programa donde uno le pone 4 variables más y se actualizó, digamos. Y de pronto, y no es solo, y aparte el enfoque crítico feminista no es solo poner bibliografía a mujeres, ni ver artistas mujeres, es algo muchísimo más profundo, que es permanente, además. Y que además una universidad es una de las estructuras más grandes y pesadas del Estado, digamos. Entonces, también hay una cuestión de desigualdad entre académicos, entre funcionarios, entre autoridades, o sea, ese es un tema también del que entraban algunas columnas, pero en la Universidad de Chile, que es donde yo trabajo, y un lugar que yo adoro y qué sé yo,
el 90% de los profesores titulares son varones. Y los cargos administrativos, sobre todo de atención de estudiantes, se los llevan mujeres, en una gran mayoría, mientras los varones se encargan de investigación, de posgrado, qué sé yo. Y eso es brutal. O sea, entonces, una cosa es como lo que se da a la docencia, que es importante que vaya cambiando, pero también hay capas y capas y capas de estructura que tienen que ir modificando. Entonces, lento es, insuficiente probablemente, pero son generalmente estudiantes los que movilizan esa. Por eso también, y hay ese otro tema, pero más largo, pero que influye mucho, porque todo el feminismo no se puede entender sin una crítica colonial y una crítica al capitalismo, sin ninguna de esas cosas. Entonces, también que la universidad se convierta en un mercado donde lo importante es que cuánto te van a pagar la beca, cuánto no, cuánto el CAE, no sé qué. Bueno, la dimensión crítica del estudiante empieza a verse seriamente amenazada. Entonces, porque hay que sobrevivir, porque es carísimo, porque todo eso. Entonces, uno necesita estudiantes que puedan estudiar tranquilos, ¿sí? Y bueno, y ahí podemos hablar 1000 horas sobre la crisis neoliberal de las universidades. Sí, es largo y bueno, y esto también, como tú dices, está súper involucrado en esto. Sí. Paula, te agradezco enormemente esta entrevista. Bueno, menciono nuevamente el libro Si muere Duchamp, de Paula Arrieta, y lo recomiendo de verdad, porque bueno, es un libro cortito, a veces aquí la gente se asusta con temas académicos del libro. Tiene un prólogo hermoso de Alia Trabuco, se me olvidó mencionar, un prólogo muy lindo, y tiene muchas experiencias también, muchas reflexiones nacen de experiencias personales de Paula, que también eso me gustó mucho, porque esto se critica a veces, que son como unos ladrillos de información, pero este libro incorpora eso, pero también como una respuesta a esto otro. Entonces esto también me pareció muy bien. Bueno, nuevamente te agradezco, Paula, mucho éxito y bueno, tengas un buen año académico. Muchas gracias por la invitación.